Otro tema que nosotros vamos a tocar y otro de nuestros seguidores eligió fue el tema de cómo debe la liga y el juego cambiar en esta situación de coronavirus. Hay que tomar en cuenta que relativamente salen noticias a diario sobre este tema. ¿Qué sucede? Que prácticamente la NBA está moldeando un esquema que permita a los jugadores tener ese ambiente seguro, que ellos puedan jugar de manera libre y sin miedo a contagiarse de una enfermedad. Entonces entiendo que uno de los aspectos que la liga debe de tomar en cuenta es el tema de los playoffs. Ya el tema de los playoffs, precisamente la liga ha estado tratando desde hace varios años cambiar el formato, y quizás para la temporada que viene ellos van a cambiar el formato tanto de temporada regular como de playoff, porque precisamente la situación lo amerita. Y entendemos que se puede hacer un formato de menos juegos, y que ya si un equipo está clasificado no es necesario exponerlo más a más juegos, vamos a decirlo así, y que entonces se reduzca en virtud de cómo vayan clasificándose los equipos, se pueda reducir los juegos, y que entonces se llegue a un esquema donde se hagan pequeños torneos como atribuye la liga que piensa hacer, y entonces los playoffs, ya cuando se pasen los 16 equipos, sin formatos de conferencia, es decir, tener unas instalaciones, que también es otra de las propuestas que diría que la NBA debería de hacer, es tener instalaciones propias para que entonces los equipos no tengan que viajar, por lo menos esta y la próxima, o sea, la próxima temporada, si la pandemia sigue, que es muy probable, entonces ellos puedan mantener un ambiente seguro y que los equipos puedan jugar de manera libre. Entonces, otra de las cosas que puede afectar el juego de la pandemia es el contacto. Quizás se recurra mucho más al tiro de tres de lo que estábamos hablando y lo que uno está viendo en estos días, que es una cantidad exorbitante y quizás a veces pienso que abusan de ese recurso del tiro de tres. Es muy probable que se intenten más tiros de tres debido a evitar el contacto con los demás jugadores. Entiendo también que la liga va a diseñar sus políticas de salud conforme a esta pandemia, va a establecer chequeos diarios, va a limitar a los jugadores a la interacción con los medios de comunicación abiertos, sino que la comunicación con el público, con el fan, va a ser diferente. También una de las cosas que yo entiendo que va a afectar muchísimo y es en el ámbito contractual. Ya tú no le puedes obligar a un jugador que vaya a la cancha, porque es que está comprometida su salud al momento de tomar esa decisión. Entonces ya contractualmente tú tienes que darle esa apertura al jugador para no vulnerarle uno de los derechos más importantes, que es el derecho a la vida. Y el jugador puede decidir si jugar o no, que es lo que está sucediendo ahora. Pero la temporada que viene, si sigue el tema de los contagios, ya los jugadores deberían tener esa opción de jugar de jugar o no jugar para preservar su salud y la de sus seres queridos, porque no solamente el problema de esta pandemia no es el que yo me contagie, sino que yo pueda contagiar a otro que pueda verse más afectado que yo, porque quizás esos jugadores están en buenas condiciones, pero probablemente su familia no. En el caso de Avery Bradley, él desistió el jugar en Orlando, entonces él lo que hizo fue que comunicó al equipo y a la liga que no iba a jugar porque tiene un hijo que tiene problemas respiratorios, entonces puede causarle un tema.
Entonces, precisamente por esa razón, creo que los equipos deben de redefinir las contrataciones y entonces, lamentablemente, esos jugadores novatos y de tercer año, segundo año se van a ver muy afectados porque las contrataciones vienen bajas y además tienen que agregarle esas cláusulas que sí contractualmente van a afectar la remuneración de los jugadores, pero también le va a dar esa libertad, tienen que darle esa libertad de si jugar o no jugar, o si si quedé contagiado y me recupero, tengo la opción de quedarme en mi casa. Entonces, esos temas sí la NBA debe de evolucionar y sí debe de tomarlo en cuenta. Entonces, otro tema es que ellos deben de llegar más, o sea, para no perder tanto dinero, más del que han perdido, deben de llegar un poco más al fanático. O sea, a pesar de que la NBA, su cobertura es excelente, deben de mejorar más, porque es una liga que depende mucho de los fanáticos, no como otras ligas, el béisbol, la NFL. La NBA vive de las entradas, o sea, tiene una gran importancia las entradas para ellos, porque ellos venden las camisetas, venden los artículos, entonces esos artículos tú tienes que hacerlo llegar más a la población, tienes que conectar más con el usuario, entonces ahí la NBA quizás en contratos publicitarios, también en pay-per-view deben de tener más acceso y precisamente lograr mayores acuerdos televisivos. Por ejemplo, que le vendan unos derechos a Teleantillo, un ejemplo, o a Telesistema, sería excelente, gracias a Dios. Ojalá que sí. Entonces, lo que me refiero es llegar un poco más para acaparar más rating, porque esas ganancias de las entradas esas ganancias no las van a obtener. Es decir, que ellos deberían invertir más en contratos televisivos ya como liga y arriesgando un poco más a esos mercados más pequeños, y por ejemplo Latinoamérica, África, el sudeste asiático, aunque el sudeste asiático con China y esos países como Vietnam consumen mucho baloncesto, aunque uno no lo crea así, pero consumen mucho baloncesto. Entonces, pero invertir en esas áreas que quizá no tengan los mejores, la mejor llegada, aunque ya todos tienen ESPN, mucha gente tiene acceso a televisión por cable, pero hay una población que no tiene acceso a ese servicio. Entonces, otro elemento que yo pudiera agregar es que ellos, en cuanto a las reglas del juego, ya eso involucra tanto a los jugadores, a los equipos, como a la liga completa. Y es que los chequeos, o sea, la condición física de los jugadores, ya ellos implantaron nuevos códigos de vestimenta para las instalaciones, permitir que estos vayan de una manera más cómoda, permite esa nueva ola de nuevas reglas. También deben de cambiar un poco el tema de los tiempos muertos, porque uno no sabe, quizá uno pueda darse cuenta de que un jugador haya escapado a alguna prueba, o vamos a suponer que pueda dar positivo. Entonces, el hecho de dar esos tiempos más largos, los jugadores descansar y acondicionar para limpiar las canchas, los balones y mantener una higiene, quizás los tiempos muertos deberían de ser un poco más extensos. No solamente para darle descanso a los jugadores porque están en un ambiente atípico, y para dar espacio para limpiar, desinfectar esas áreas del juego, o sea, la cancha, vamos a decirlo así, o la bola, para ser más realista, la bola, el aro, con desinfectantes. ¿Por qué?
porque lamentablemente quizás por las manos no podamos tener la mejor higiene y por tema de contacto con el balón, yo no puedo ser portador, pero tengo el virus en mis manos, toco el balón, toco las manos de mi compañero. Entonces, ese tema de desinfección deben de tomarlo en cuenta, pues no es solamente la burbuja en sí, sino mantener requisitos dentro, porque uno no sabe quién puede ser asintomático. Entonces dice César, tú sabes que también no todos los equipos tienen contrato con televisoras para transmitir juegos, que Indiana en el 2013 sí se quejaron que no transmitían sus juegos. Exactamente, y ahí es que voy. Mi último punto es que entiendo que la NBA debería de renegociar esos contratos con esos equipos pequeños. Quizá Indiana no, pues Indiana es un equipo exitoso, pero hay equipos que prácticamente en la NBA no están teniendo el mejor éxito y entonces tienen más de 10 años en el fondo de la tabla, vamos a decir un Charlotte Bobcats, no quizás ese, porque el dueño es Michael Jordan, pero hay otros equipos que no están presentando mejorías, aún obteniendo los mejores picks del draft o que siempre toman malas decisiones. Entiendo que deberían de renegociar con otras franquicias como un Seattle Supersonics, que precisamente después pasa a Oklahoma y es una ciudad que sí tiene dinero y que sí tiene los recursos para poder sostener una franquicia y dar mayor competitividad. Entonces los contratos televisivos para mí tienen que ser un poquito más equitativos. Lo que pasa es que la NBA vende jugadores, no tanto los equipos. Entonces también tienen que rediseñar esa parte. Como ellos ahora están jugando en un complejo, oye, precisamente ellos lo que deben de hacer es que esos juegos, crear una cadena televisiva donde yo te presente los horarios de los juegos en horas locales. Es decir, Esteban Cuello vive en República Dominicana, que la NBA me permita a mí tener un horario de los juegos que ellos puedan presentar y las cadenas televisivas. Es decir, vamos a suponer, ustedes saben que los contratos televisivos con ESPN, con ABC, bueno, precisamente no tienen ya ese público ya establecido, pero vamos a suponer que Teleantillas o un canal dominicano logra un acuerdo que es posible, precisamente pueda permitir a nuestro público, aunque sean juegos de equipos de baja tabla, pero permite a uno que le guste el baloncesto y no tenga acceso a cable, lo va a ver como quiera, porque lo que quiere ver es básquetbol de calidad. Entonces, cuando tú veas un juego Lakers Pelicans, que probablemente no lo transmitan, un día típico, vamos a ponerte un lunes, que no lo transmiten en las cadenas importantes, a veces sí, a veces no, pero un juego atípico, entonces precisamente países donde no tienen tanto acceso al cable pudiéramos beneficiarnos de eso. Y por eso es que voy que aunque los contratos televisivos son un poco difíciles tanto de conseguirlos en estos mercados pequeños, pero entiendo que la NBA debería, con la ausencia de los fanáticos, invertir más en alcanzar a más personas, llegar a un mayor público, a ese público que no tiene acceso a televisión por cable. Y ahí es que creo que la NBA se ha quedado un poquito corta en estos años, porque así, y creo que CDN Sports Max presenta ciertos juegos donde no son prime time, como dicen en Estados Unidos, sino que precisamente son juegos de equipos de mediana tabla, un Milwaukee Cleveland, por ejemplo. Bueno, Milwaukee está en primer lugar. Vamos a poner un Cleveland Orlando, que son dos equipos que uno está clasificado y el otro precisamente está prácticamente en el último lugar. Entonces, un juego de esos, precisamente uno ubicado acá en un país de Latinoamérica, pueda disfrutar de ese partido. También, no solamente
para la limpieza y desinfección. Entiendo otra cosa de que debe evolucionar a partir de esta pandemia es hasta introducir ya una especie de uniforme que pueda, que eso hace rato está hecho, que tenga la tecnología, un uniforme inteligente con la misma tela o una tela especial que permita medir la temperatura, que te permita medir si el jugador está en condiciones de jugar o si está presentando síntomas de coronavirus, precisamente. Por ejemplo, si tiene fiebre alta y el jugador no lo comunicó, como pasó en el caso de Rudy Gobert, entonces, ¿qué sucede? Que tú puedas tener un uniforme inteligente que te permita a ti decir las condiciones en las cuales se encuentra el jugador. Y eso puede hacer que cambie tanto el juego y le pueda dar seguridad a los jugadores, a los equipos y principalmente al NBA para preservar su inversión que se ha visto muy afectada. Es el deporte importante de los Estados Unidos que se ha visto más afectado por la pandemia. La MLB no se ha visto tan afectada, ni otros deportes tampoco. El básquetbol de la NBA es el que más se ha visto afectado. Entonces, vamos a concluir por el día de hoy. Hagan sus comentarios.